también a través de nuestro canal de Facebook. Nos encuentran en Facebook como IPGH Ecuador. Em, Muchísimas gracias también a nuestras panelistas que ya se encuentran aquí presentes. Me permito saludarles en esta ocasión a la doctora Sonia Fernández Rueda, doctora Ana Luz Borrero y doctora Rocío Rosero Jacome, quienes harán el papel de expositoras, panelistas. Y asimismo un agradecimiento y un saludo especial a la doctora Guadalupe Suasti. Ella hará el papel de moderadora en esta charla. ¿Cómo está, doctora Suasti? Buenas tardes. Saludamos con usted Buenas primero. tardes, Alexis. Gracias por la presentación. ¿Todo Gracias bien? por esta bienvenida. Así que Qué creo que gusto. estamos listos. Muchas gracias, doctora. Antes de cederle la palabra, por favor, quisiera darles unas indicaciones breves a la gente que ya se va conectando, como les dije hace un momento, de que tengamos mucha precaución con los micrófonos abiertos para evitar algún tipo de interrupción, algún salto en la señal del Internet también puede hacer. Y quienes tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que nos quieran hacer llegar, lo leeremos a la finalización de cada presentación de nuestras expositoras. Pueden hacerlo a través del Zoom en este momento o también en un comentario a través del canal de la cuenta de Facebook. IPGH Ecuador también estamos en este momento, nos pueden mirar, ¿sí? Bueno, sin más, estimada doctora Swasti, le cedo la palabra. Usted presentará a cada una de nuestras expositoras, ¿no es cierto? ¿Es Así así? es, así Listo, es. doctora. Buenas tardes, muchísimas gracias. Vamos con usted. Gracias, Alexis, una vez más. Gracias a las compañeras por su buena voluntad y su colaboración para participar en esta cuarta charla del conversatorio general de los temas de historia del Ecuador que se han venido desarrollando en la primera mitad primera mitad, no, primer cuarto del siglo XXI. Como ya dio la bienvenida Alexis, pues a Sonia, a Ana Luz y a Rocío. Quería también, en primer lugar, antes de empezar a dar la palabra, dar una pequeñísima explicación de por qué la participación de Sonia, ¿no? Sonia, el tema del cual nos hablará Sonia es historiografía de la historia de la educación, breve aproximación y a su desarrollo. Y esto pues solamente tiene me dirán, no calza en el siglo XIX, sí calza, pero más, sobre todo, y más calza cuando Sonia en el mes de septiembre va a estar visitando a su hija en México. Entonces, ese es el motivo por el cual hemos adelantado la conferencia de Sonia. Sonia, ella es licenciada en sociología por la Universidad Central del Ecuador. También ha tenido cursos de educación en la Universidad Católica del Ecuador. Es especialista en educación universitaria, en historia de América Latina por la Universidad Pablo de Olavide. Tiene un máster en docencia de la Universidad Politécnica Salesiana. Es doctor en historia por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Fue presidenta de la Asociación de Historiadores del Ecuador, presidenta del Taller de Estudios Históricos y miembro del comité editorial de la revista Proceso, revista ecuatoriana de historia. Además, ha coordinado de manera general libros especializados en lo que tiene que ver con historia y a historia de la educación. Es autora del libro La Infancia, que redime nuestros niños escolarizados y pedagogía en Ecuador de 1925 a 1930, además de varios artículos sobre historia que han aparecido publicados en diferentes revistas. Para mí es un orgullo y un honor presentar a mi amiga Sonia Fernández. Sonia, tienes la palabra. Bueno, primero buenas tardes con todos y hola, Wadis, gracias por esa presentación. Como está anunciado, el tema de la charla que voy a dirigir ahora se llama Historiografía de la Historia de la Educación, breve aproximación a su desarrollo. Debo comenzar señalando que la historia de la educación es una disciplina de más o menos reciente aparecimiento, y es que sus orígenes se remontan a finales del siglo XVIII y principios del siglo XX en Alemania, país en donde esta disciplina surgió como una historia de la pedagogía a la que le caracterizó una orientación filosófica idealista acerca de su problemática. A finales del siglo XIX y principios del XX, influida por la sociología positivista de entonces, esta disciplina histórica no solo que consolidó su importancia,
sino que de historia de la filosofía aplicada a la educación, como le caracterizó en la etapa anterior, se transformó en ciencia positivista de los hechos pedagógicos percibidos como hechos sociales, tal como aparece desarrollada en el clásico trabajo de Émile Durkheim, La evolución pedagógica en Francia, obra publicada en 1938. Entonces, en este momento empiricista en su concepción, a partir de estos años hasta la década de los 60 del siglo XX, la historia de la educación se organizó alrededor de dos variantes interpretativas fundamentales, la de los pedagogos y la de los historiadores clásicos. Aunque las semejanzas son mayores que las diferencias, ya que orientó fundamentalmente a la recolección de gran cantidad de información acerca de hechos educativos puntuales. La vertiente de los pedagogos se interesó en una práctica historiográfica al servicio de la dignificación de la profesión, vaciándole a la historia de la educación de esta manera de su contenido intelectual, convirtiéndola en mera historia de la escuela y de las ideas pedagógicas. Esta visión acerca de lo educativo experimentó transformaciones significativas a partir de la década de los 60 del siglo pasado, alimentada tanto de los cambios que ocurrieron al interior de la propia disciplina como de los que transformaron la historia general. Dentro de las influencias historiográficas que la historia de la educación recibió en este momento, la de la escuela de análisis y el marxismo, de análisis, perdón, y el marxismo fueron seguramente dos de las más notables. Bajo su ascendencia, su objeto de estudio dejó de ser fundamentalmente los procesos y las ideas pedagógicas escolares y se trasladó al estudio de las mentalidades, a la reflexión de procesos de transmisión cultural, dominación social o socialización infantil. En el marco de ese proceso de renovado interés, la historia de la educación dejó de ser historia de la pedagogía y de la enseñanza y se convirtió en historia social de la educación, denominación que sirvió para caracterizar los cambios conceptuales y metodológicos que esta disciplina ha venido experimentando, como ya observamos, desde la década de los 60 del siglo anterior. En términos conceptuales, la historia social de la educación fue asumida como un dispositivo destinado a desestructurar el discurso educativo homogeneizador de la vieja concepción positivista, pero también como un medio que, sin desestimar el enfoque empirista, se preocupó de tender puentes importantes con esquemas interpretativos formales. Esta preocupación por sociologizar la historia de la educación y de historizar la sociología, como lo apunta Marcela Molis, forma parte, perdón, de las preocupaciones historiográficas educativas que estuvieron empeñadas en constituir una ciencia social que integre ambos saberes, el teórico y el práctico. Entonces, si la base de esa nueva concepción descansó en parte sobre la crítica a las interpretaciones universalistas positivistas, tendencia esta última que no estuvo exenta de ataduras políticas empeñadas en su momento en crear una visión del mundo homogéneo con fines hegemónicamente etnocéntricos, la historia de la educación en este momento se erigió sobre el reconocimiento de la otredad, es decir, del otro cultural, de cuya visión, empeñada en desestandarizar los procesos históricos, surgió la educación comparada que, según la citada Mollis, no solo, cito, ha permitido seleccionar trayectorias históricas nacionales como unidades de comparación, sino que ha reconocido la producción de diferencias al interior del proceso educacional. Esta otra forma de mirar la educación estuvo ya influida por el pensamiento de Foucault, debo señalar, quien llamó la atención acerca de que la historia debe adoptar la forma de una etnología interna diseñada para exorcizar cualquier etnocentrismo. Ahora bien, la idea de una presencia multidiscursiva al interior del sistema educativo es importante porque en primer lugar se opone a la concepción positivista que desde la exclusiva mirada a la educación formal erigió el campo educativo en un espacio socialmente neutro y en segundo lugar porque reconoció que frente a las formas institucionalizadas de educación
existen las no institucionalizadas, es decir, las otras que son antagónicas a las formales. Esta idea de oposición inauguraba en ese momento una historia de la educación hilvanada sobre la base de que en los procesos educativos las contradicciones y los conflictos sociales constituyen el factor fundamental de su dinámica. Cabe señalar que concomitantemente con esta perspectiva de análisis, siguiéndole a Adriana Puigros, la nueva disciplina también rechazó la concepción positivista lineal del tiempo histórico, que secuenció series de acontecimientos inconexos entre sí y entendió que el ejercicio metodológico de la periodización requería considerar nudos de articulaciones, puntos de inflexión y transformación en orden al registro por parte del historiador de continuidades y diferencias, de transgresiones y fisuras, señala Puigros. Frente a esta renovación conceptual, la historia de la educación de este momento partió también del presupuesto teórico de que la comprensión de los fenómenos educativos no se da, sino que, entre otras cuestiones, propuso pensar la práctica educativa como un concepto que alude, según lo proponen Obregón, Saldarriaga y Ospina, a las estrategias de gobierno social. En este sentido, y análisis de lo social y mirar los procesos de su producción tanto como resultado de los procesos de estatalización de la sociedad como de la relación entre actores e instituciones educativas bajo la consideración de que la educación ya desde antaño fue convocada para los procesos de socialización. De acuerdo a ellos, a los autores antes mencionados, lo social visto desde la práctica pedagógica, concentrado entonces el interés en la comprensión de los procesos de dominación y de control social y habiendo asumido que la intervención socioeducativa constituye fundamental instrumento de apuntulamiento del orden social. La historia de la educación en este momento no se detuvo allí, sino que se interesó también en analizar la relación entre educación y legitimación de la dominación política, bajo la idea de que, como lo planteó Ralph Miliband en su obra El Estado en la sociedad capitalista, las instituciones educativas son también pilares fundamentales de legitimación estatal, en tanto en cuanto señala este autor, ellas son agentes y transmisores de los valores de la cultura dominante. Ahora bien, si las cosas estuvieron determinadas de esta manera en el periodo antes señalado, la historia de la educación, sin embargo, ha experimentado cambios importantes en estos últimos años que tienen que ver con un fundamental desarrollo historiográfico de la disciplina. En época reciente, la historia de la educación, influida sobre todo por la historia cultural y otras corrientes posmodernistas, propone, como advierte Ramón López, la escuela como un espacio social que se construye con una cultura propia. Ramón señala que este novedoso enfoque conocido como cultura escolar pone interés sobre todo en el funcionamiento interno de la escuela. A través de este modelo interpretativo, señala este actor, se ha logrado dilucidar una serie de aspectos antes desconocidos, vinculados sobre todo a la recuperación del patrimonio cultural escolar. Si el expuesto hasta ahora refiere a una historia de la educación europea y norteamericana, cabe preguntarse qué ocurría en América Latina y Ecuador con la disciplina. En términos generales, la historia de la educación en la región viene atravesando cambios notables, fundamentalmente bajo la influencia de los paradigmas historiográficos desarrollados en Europa y Estados Unidos, que han despertado enorme interés entre los historiadores de la educación de la región. En este espacio, los esfuerzos pioneros de renovación historiográfica se remontan a las dos últimas décadas del siglo anterior en países como Brasil, Colombia, Argentina y México,
en donde se fueron desestructurando los estudios sobre la historia de la educación en clave rankiana, al tiempo que se constituía la historia social de la educación como ocurrió en su momento en Europa y Estados Unidos. En lo que va del siglo XXI, detrás de todo un andamiaje académico de reflexión, verdadero andamiaje académico, la producción científica de la disciplina muestra una fuerte vitalidad, expresada no solo en la gran cantidad de trabajos producidos hasta ahora, sino en el enorme número de aspectos que han sido objeto de análisis por parte de los investigadores. En definitiva, según exponen Nicolás Arata y Miriam Sadwell, la proliferación temática de los estudios históricos educativos actuales en Latinoamérica podría pensarse bajo el signo de aquella máxima analista según la cual todo es historia. El amplio espectro de temas abordados por los historiadores de la educación latinoamericana evidencia, como lo proponen los actores antes mencionados, que el interés se ha dirigido a los siguientes campos de estudio que en el proceso del desarrollo investigativo han terminado por configurarse. Primero, los actores educativos colectivos, entre otros alumnos y profesores, en el empeño de visibilizar su agencia. Segundo, las instituciones educativas de finales del siglo XVIII y principios del siglo XX en el marco de una reflexión que se ha preocupado fundamentalmente por dar cuenta de las dinámicas que caracterizan su funcionamiento. Tercero, los ámbitos donde se producen, difunden y legitiman las ideas pedagógicas. Y cuarto, las relaciones entre las concepciones y las prácticas educativas y entre los intelectuales y la educación. Si los campos de investigación antes mencionados muestran una historia de la educación hilvanada sobre la base de nuevas preocupaciones, indudablemente su estudio ha demandado a los investigadores el empleo de renovadas perspectivas teórico-metodológicas. En este sentido, tal como lo señala Gabriela Ossenbach, el enfoque comparativo en proceso todavía de maduración, como los presupuestos de la teoría de la dependencia, sirvieron en su momento de asidero interpretativo a los pocos trabajos que versan sobre la historia de la educación latinoamericana en su conjunto. Ahora bien, según la misma Ossenbach, desarrollada al amparo no solo de las investigaciones de los pedagogos y de los especialistas de la disciplina, sino de los aportes de los otros historiadores que desde las nuevas propuestas de la historia política y social han visto la necesidad de incursionar en el campo de los fenómenos educativos. La historia de la educación se ha enriquecido de las preocupaciones teóricas que se debaten al interior de tales disciplinas que en la década del 70 del siglo pasado en América Latina acogieron las ideas marxistas y las de la Escuela de los Anales. Es importante señalar que, tal como ocurrió con otras disciplinas históricas, la historia de la educación latinoamericana no se ha desarrollado al margen de la influencia de las otras ciencias sociales, especialmente de la antropología, la sociología, la economía, las ciencias políticas y la demografía. Este hecho ha dado lugar a un quehacer historiográfico regido no solo por un carácter interdisciplinario, sino también transdisciplinario. Además, los métodos cuantitativos como cualitativos fueron asumidos como herramientas de análisis por los historiadores para la comprensión de los fenómenos educativos. Bajo tales registros, los historiadores de la educación vienen planteando desde tiempo atrás la necesidad de emprender en un proceso de teorización de la disciplina, interés que no se ha deslindado de la importancia de establecer aquí también en la región la relación entre teoría y práctica. Ahora bien, la influencia de Foucault en la historia de la educación latinoamericana ha convocado el empleo de los métodos arqueológico y genealógico que originalmente fue adoptado por un grupo de investigadores colombianos dirigidos por Olga Lucía Zuluaga, empeñado en investigar el grupo sobre la historia de las prácticas pedagógicas en Colombia. Al amparo de este grupo se convocó, como lo resalta Jorge Orlando Castro, el empleo de dos conceptos Foucaultianos, saber y discurso, conceptos que permitieron al grupo elaborar las nociones metodológicas de saber pedagógico y de práctica pedagógica.
cuya instrumentalización le sirvió para plantear de manera diferente el estudio de la pedagogía en el país, hasta entonces fuertemente influida por la corriente positivista. Ya para el caso ecuatoriano, al que me voy a referir brevemente, el desarrollo de la historia de la educación comparado con el de otros países de la región ha sido más lento. Un primer momento corresponde a un grupo de trabajos entre los que cabe señalar los realizados por Emilio Uzcategui, Julio Tobar Donoso, Reinaldo Murgueitio, entre otros. Estos trabajos, que incorporan una gran cantidad de datos puntuales secuencialmente organizados, corresponden a una historiografía empirista de la que estos autores estuvieron fuertemente influidos. Después de esta etapa positivista, la historia de la educación en el Ecuador experimentó transformaciones en gran medida con los trabajos de Carlos Paladines, quien se interesó sobre todo por el estudio y la evolución de las ideas pedagógicas. Este autor pertenece más bien a una vertiente historiográfica que en Europa se enfrascó menos en la historia de la educación y más en una historia de la pedagogía. A partir de Paladines, y con esto concluyo mi intervención, la historia de la educación ecuatoriana se ha enriquecido con una serie de importantes trabajos que en su conjunto son síntoma de las nuevas tendencias historiográficas que caracterizan en general a la historia de la educación en la región. En términos muy generales, hay un empeño no solo por agenciar el rol de los actores colectivos en los procesos educativos, sino que se interesan sobre todo por mirar las formas, cómo se establecieron en el Ecuador las relaciones entre educación y Estado, entre educación y sociedad, entre educación y economía, en el afán de explorar la significación política, social y económica de la educación. Muchas gracias. Gracias, Soñita. Como siempre, muy interesante tu conferencia. Voy a pedir a quienes estén interesados en hacer preguntas a Sonia que puedan plantearlas, que al final de las tres intervenciones daremos lectura todas las preguntas que aparezcan tanto en Facebook como ahora aquí en Zoom. Eh, Vamos entonces a sin más, también agradecer a Sonia al haber guardado los 20 minutos de exposición, así que muchísimas gracias. Vamos a dar, Juanita, ¿sí? una cosita, lastimosamente yo te había dicho que tengo que retirarme porque Sí, tengo sí, sí, sí. una cuestión ineludible de asistir. Perdón, cierto. Bueno, entonces en ese caso, antes de dar paso a Ana Luz, es simplemente una inquietud mía de si nos pudieras decir brevemente, en perspectiva, cuáles serían los pasos o los campos que en el Ecuador la historia de la educación debería abordar. O Bueno, cómo esto, damos ¿no? énfasis a que esto tenga más salida que como en los otros países de Latinoamérica. Ujú. No, precisamente ya se han hecho avances muy importantes, decía yo, en el sentido de que hay la preocupación, se muestran la preocupación por entender esas relaciones entre educación y política, entre educación y Estado, entre sociedad y educación, precisamente en ese afán de los historiadores por por plantear la significación que la educación ha tenido en esos campos, en el político, social y económico, ¿no? Entonces, eso está, lo que tú preguntas está evidenciado ya en los trabajos que se han venido realizando en estos últimos años. Gracias. Y anticipar también que para el próximo año estamos preparando con Sonia una, ¿cómo es? Una reunión precisamente sobre historia de la educación, así que ya les estaremos comentando. Quiero dar lectura, antes de nada, las felicitaciones para Sonia. Y hay una pregunta de parte de Silvia Vega. Dice, después de Carlos Paladines, ¿cuáles son los nuevos aportes en la historia de la educación? Bueno, sí, o sea, hay importantísimos trabajos. Podría citar a Rosmarie Terán, a Gabriela Ossenbach, a Milton Luna, quien ha aportado significativamente a la comprensión de la historia de la educación en el país. Estos nuevos trabajos, o sea, lo que buscan es, como ya reiterativamente he señalado, establecer las relaciones entre educación y política, entre educación y sociedad,
entre educación y economía. Entonces, es, eh, me estoy olvidando también del trabajo de Ana María Getchell. Entonces, en estos trabajos también tenemos el trabajo de Guadalupe. Lo que se está dando en estos trabajos es protagonismo y agenciar a los grupos sociales que han sido invisibilizados por la historia más tradicional. Sí, gracias, Anita, y suerte en tu médico. Nos vemos. Gracias por tu participación. Bueno, vamos a dar entonces la bienvenida a la doctora Ana Luz Borrero, quien nos va a hablar sobre las transformaciones políticas en la independencia, el caso de Cuenca y su región en 1809 a 1822. Y con el trabajo pues de Ana Luz ingresamos de lleno a lo que sería el siglo XIX y la temática de esta tarde. Ana Luz es doctora en Historia, PhD por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, de Quito. Es profesora investigadora jubilada de la Universidad de Cuenca, de la carrera de Historia y Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad hoy de Cuenca, perdón. Pedagogía, también tiene estudios de Pedagogía de la Historia y Ciencias Sociales. Es exdirectora de la Cátedra Abierta de Historia de Cuenca y de su región en la Universidad de Cuenca. Ha dirigido varios cursos de posgrado en la universidad y ha sido invitada como profesora a otras universidades en el país. Es además miembro de número de la Academia Nacional de Historia y miembro de la Asociación Ecuatoriana de Historia. Ha publicado libros y artículos académicos relacionados con temas regionales y nacionales, particularmente sobre la historia de la cultura política en la época de la independencia y sobre historia urbana. Gracias a Ana Luz, bienvenida y pues reiterarle mi aprecio, mi cariño y nuevamente el agradecimiento por haber aceptado participar en esta charla. Muy buenas tardes, Guadalupe y las compañeras del panel. También muy buenas tardes, Alexis, y a todo el público que está aquí presente. Debo agradecer, obviamente, al Instituto Panamericano de Geografía e Historia y a la Academia Nacional de Historia por esta posibilidad de participar en este conversatorio sobre temas de investigación de la historia del Ecuador en el primer cuarto del siglo XXI en esta cuarta charla. Mi tema, como yo le había planteado a Guadalupe, y agradeciendo que nos dé este espacio, serían sobre las transformaciones políticas en la independencia, el caso de Cuenca y su región en 1809 y 1822. Yo creo que el título ya lo dice, ¿no? Son las transformaciones políticas De la selección de en Ecuador la independencia. y los No, jugadores de la tri bien inmunes gracias a su infancia. no sé, alguien está hablando, entonces no sé. No, no solo nosotros. Ay, Silvana, ya. Bueno, vamos a empezar a hablar de este territorio que está más o menos aquí resuelto en este mapa de 1770 y pico de Francisco Requena, en este territorio de la Audiencia de Quito y la región del sur, la región austral, es la que nos interesa hablar, ¿no? En el índice temático tal vez es mucho lo que quiero tratar, pero sobre todo sería la revolución, la presencia de Cuenca o las acciones de Cuenca frente a la revolución de Quito de 1809, frente al juntismo quiteño, el periodo constitucional y el sexenio absolutista en Cuenca, las soberanías, elecciones y representación, que son los nuevos conceptos que se están trabajando en esta investigación, en este proceso de investigación en los últimos casi 18 o 19 años, ¿no? Que les he estado llevando a cabo. Las revoluciones de independencia en el territorio de la Audiencia de Quito, desde el 9 de octubre al 3 de noviembre en adelante, la Constitución de Cuenca, que es un tema sumamente importante, y también la caracterización de la Constitución de Cuenca y del asambleísmo resolutivo, la restauración del orden constitucional en Cuenca, los procesos electorales durante el trienio liberal y finalmente la independencia y libertad conseguida en febrero de 1822 y Cuenca en la batalla del Pichincha.
Ese sería el propósito. Antes de empezar a hablar de los temas de los que estoy yendo o a los que estoy yendo a referirme, quisiera decir cuál es muy brevemente el marco teórico o conceptual del que voy a basarme. Son sobre todo los aportes que hacen François Javier Guerra y Antonio Anino en Europa y para América, y hablo en particular para México y Ecuador, el de Jaime Rodríguez y por supuesto con gran resonancia en México y en otros países, también en Colombia, pero con escasa resonancia en el Ecuador, y por eso es que quiero insistir en la importancia de retomarle a él como historiador que nos puede guiar a entender mejor, muchísimo mejor, por supuesto, los procesos de transformación política, no desde la narrativa tradicional, ¿no? De lo que sucedió en la región de Cuenca y por supuesto en el país. En, en la época de la independencia, que le llamamos, ¿no es cierto? Cuenca era una gobernación, en lo jurisdiccional también era, por supuesto, una cabeza de gobierno eclesiástico, era un obispado importante, ¿no? Con presencia muy grande en las zonas de la costa, sierra y parte del oriente. También hay que considerar que fue sede durante un periodo corto, pero fue sede de la presidencia de la Audiencia de Quito y fue también sede de la primera corte de la corte ya republicana desde 20 de marzo de 1822 hasta junio de 1822. Entonces, luego, posteriormente, fue el Gran Distrito del Sur de la República de Colombia. Este es más o menos el mapa, son más o menos 88.000 personas las del territorio y está vinculada con los mercados internacionales. No quisiera hablar más de esto porque no voy a tener tiempo, pero quisiera empezar diciendo que la respuesta de Cuenca frente al autonomismo quiteño es importantísima y debe ser entendida tal como fue y no como están relatados los libros de historia, peor los libros de historia que se enseña en las escuelas o que se enseñaba, porque ahora casi no se enseña historia en la educación básica y media. Como consecuencia de la crisis monárquica española en 1808 se produjo la Revolución de Quito del 10 de agosto de 1809. Un grupo de notables quiteños, con apoyo del pueblo, quiero insistir en esos términos, conformaron la Junta Suprema de Gobierno. La Junta Autonómica desconocía la autoridad del presidente de la Real Audiencia, del Virreinato de Santa Fe y de las demás autoridades del gobierno español en América, y tampoco reconocieron a la Junta Central Española porque creían que no era legítima, ¿no? La Junta de Quito del 10 de agosto de 1809 va a dar paso a que en Cuenca se llamara a un cabildo abierto el 22 de agosto del mismo año y que algunas autoridades españolas, tanto militares, eclesiásticos y también civiles, actuaron fieles al rey en contra de la revolución quiteña. Pero esto no quiere decir que mientras Melchor de Aymerich, que es el gobernador, el coronel Melchor de Aymerich, o que el obispo Andrés Quintián Ponte y Andrade, o el teniente asesor de gobierno Juan López Tormaleo, Järjesena para no tiene se me está haciendo no frío. sé, hay alguna cosa aquí grave, que no puedo escucharme yo tampoco. Entonces, que estas autoridades y algunos funcionarios reales estuvieron a favor de mantener al gobierno de la Junta en España como el gobierno legítimo y desconocer lo actuado en Quito. Las decisiones de este cabildo ampliado tuvieron enseguida una contrarréplica por parte de algunos criollos a estos vecinos se les puede decir patriotas hoy y por supuesto serían considerados como insurgentes por los realistas. El Frente Patriótico de Cuenca no debe ser olvidado o borrado de la memoria histórica durante este periodo. Los personajes, hay una imagen propuesta de Aymerich y hay un retrato del obispo Quintián Ponte, que estuvo desde 1807 a 1813
en este obispado, ¿no? Ahora, el cabildo abierto va a ser, va a actuar según el importantísimo alcalde de primer voto, el alcalde ordinario, don Fernando, llamado también Guerrero Salazar y Piedra, llamémoslo Fernando Salazar, como ilegal, ilegítimo, porque no fue llamado por las autoridades apropiadas, por los miembros natos del cabildo. Entonces, aquí se nota la distancia que hay entre el alcalde, que además va a dirigir una carta al presidente de la Junta Suprema de Quito, el marqués de Selvalegre, en la que se muestra absolutamente favorable al juntismo. Por el contrario, en el Cabildo Abierto se consideró que la única autoridad suprema era la Junta Central de Sevilla, porque defendía los derechos del rey, el rey preso en Bayona. De manera inmediata las autoridades españolas actuaron contra el alcalde ordinario, Guerrero o Salazar y Piedra, que fue tomado preso, conducido a Guayaquil, se le siguió un juicio y en el juicio él utilizó por primera vez la palabra y el concepto de democracia. Es la primera vez que he leído yo en juicios de esa época esa palabra y por supuesto se condenó tanto al abogado de él como al propio alcalde a seguir utilizando ese término y se tachó en el juicio, está lleno de tachones del juicio. Este es en el Archivo Nacional, expediente de 1810, expediente 16. Tras meses de infame trato en la cárcel y habiendo sido trasladado hacia Quito, él murió en el camino. Entonces, muchos consideran que es la primera víctima de este proceso independentista de Quito. También fueron encarcelados otros actores políticos de Cuenca que se enfrentaron contra los realistas. El director de las Cajas Reales, Francisco Calderón, el padre del héroe Niño, que luego él sería coronel de la independencia y estaría vinculado con las tropas sanchistas y a favor del movimiento autonomista quiteño, Miguel Fernández de Córdoba, cuencano, y el Correo de Quito y otros personajes. En esto entonces el relato único de que Cuenca fue solamente realista se cae por su propio pie. La Junta Superior de Quito, que se establece el 19 de septiembre de 1810, de la mano del comisionado regio Carlos Montúfar y del presidente de Quito, conde Luis de Castilla, permitirá una serie de cambios que le llevan a Quito a otras posiciones. Luego, ese gobierno de Quito va a venir contra Cuenca y contra el teniente general, a veces se le dice coronel según sus cargos que ha ido ocupando, gobernador de Cuenca y triunfa, los quiteños triunfan muy cerca de Cuenca, en Paredones, Cañar, a varios kilómetros, ¿no? Hacia el norte. Este triunfo no significó para nada un aporte a la Junta de Quito. Las tropas van a regresarse. Este hecho, pues, llevó a que los realistas de Cuenca vayan a festejar porque no llegaron a Cuenca los miembros de este ejército dirigido por el famosísimo coronel Montúfar. Se va a ofrecer entonces un festejo por parte de José Martínez de Loaiza en honor al rey. Y aquí tenemos una hermosísima representación de que en el palacio de donde está Montes como presidente de la audiencia, en Cuenca también, se va a celebrar con todo el ejército y las élites que estaban a favor del rey. Un elemento importantísimo de todo esto, que estamos hablando de las transformaciones políticas, son la aparición de los cabildos abiertos como invaliosísimos instrumentos de la expresión de los pueblos de los territorios de la región de Quito y también de otros países hispanoamericanos. Los realistas contribuyeron a la crisis del sistema político cuando, como en el caso de Cuenca, recurriendo al cabildo abierto como fuente de autoridad, más bien mostró que este era un problema, ¿no? Porque en lugar de actuar desde el llamado del pueblo, como se decía, ¿no? Como desde la soberanía del pueblo, se lo hizo desde el poder militar y eclesiástico.
pasamos a la siguiente parte y es el momento en que se está creando paralelamente casi, ¿no? Está paralelamente sucediendo que se promulga la Constitución de Quito el 15 de febrero de 1812, que no fue aprobada ni juramentada en otras ciudades que no sean las que rodeaban a Quito o que estaban junto o muy cerca de la postura de Quito. Mientras se procedía a esta promulgación de la Constitución de Quito, llevaba ya varios meses, casi un año, meses, de elecciones para representación, para representantes y para diputados que vayan desde este territorio hacia Quito. Y entonces el tema es que se están dando paralelamente dos constituciones. La constitución que luego la llamaríamos la Constitución de Cádiz de 1812, donde están presentes muchos diputados que hoy llamaríamos ecuatorianos, es decir, del territorio de la Audiencia de Quito o de Guayaquil y de Quito, y también representantes que trata de enviar la ciudad de Cuenca o la gobernación de Cuenca o la provincia de Cuenca. Entre otros, quisiera nombrar a tres. Están allí José Mejía Lequerica, está Olmedo y también Rocafuerte, para dar lugar pues a conocer los nombres y la importancia de estos sucesos. Hay que recordar que después de lo que habíamos dicho, se produce otra derrota, pero es por este lado, las fuerzas triunfadoras no van a ser las autonomistas quiteñas, bajo el mando del coronel Francisco Calderón, del que hablé hace un momentito, sino más bien van a triunfar las fuerzas de Cuenca. Entonces ahí vemos que en este proceso de batallas y de guerras, entre fidelistas e insurgentes, aparece todo un proceso de consolidación de una respuesta tanto territorial como gubernamental y también popular, y la participación de distintos estamentos y grupos políticos que cabe aquí mencionar. Están por un lado los funcionarios reales españoles, están los criollos, están los caciques indígenas y están los indígenas. ¿De qué lado van a estar los indígenas en todo este proceso? Los indígenas del área Cañari van a estar a favor del rey por muchas razones. Pero también el momento en que se pone en práctica la Constitución de Cádiz y se tienen que nombrar nuevas autoridades, los caciques van a ver que están perdiendo privilegios frente al pueblo en general, a la posibilidad de que sean electos autoridades, no solamente en las regiones que son principalmente pobladas por indígenas, sino también en regiones como la de Cuenca. Voy a dar un nombre: el que va a ser elegido como miembro del Cabildo del Ayuntamiento Constitucional en Cuenca y que se supone que es indígena, porque hay una lucha de que si es español, que si es indígena, que es el famoso artista Gaspar Sangurima, que va a ejercer en el año de 1812 el cargo de secretario del Ayuntamiento de Cuenca. Entonces, así como hay un secretario indígena en Cuenca, es decir, una autoridad interétnica, una autoridad de otra etnia que el grupo principalmente constituido por criollos, vamos a encontrar así muchas otras zonas en donde la importancia de las autoridades locales va a ir dando paso frente a esos otros procesos en donde no tenían ni voz ni voto. Estamos hablando de grupos subalternos que van a ir consolidando su voz, que van a ser escuchados y que van a empezar a hablar de determinación, de soberanía, de elecciones libres, etcétera, ¿no? Montes va a estar presente luego aquí ya en la zona de Cuenca y por supuesto en Quito. Y en la época de Montes es que se trae la presidencia de la audiencia aquí de Quito a Cuenca. Esto es importantísimo, desde 1812 hasta 1816. Y es Toribio Montes quien aseguró la cabal inserción de la Constitución de Cádiz en la audiencia de Quito. Cito a Cabrera Hanna. Hay un tema sumamente interesante. En este mapa de la región de la que he estado hablando están los puntos rojitos. En estos puntos son muchísimos pueblos en donde todos participaron, todos los grupos participaron para la constitución de nuevos o para establecer nuevos ayuntamientos entre 1812 y 1814 que se restablecieron en el trienio liberal, muchos con nombres y con bastante participación indígena.
Por ejemplo, aquí tenemos ciudades que van a tener presencia política en ese periodo: Azogues, Vivian Cañar, obviamente Cuenca, Paute, San Bartolomé, Sitkay, en el año 12. Y luego, en el trienio liberal, esto se amplía muchísimo. Es decir, pueblos que van a adquirir personería jurídica, que van a tener cabildos interétnicos, que van a tener presencia. Ahora, basémonos de ese periodo, que es el sexenio eh, que vendría a ser absolutista, terrible y durísimo, y vamos a encontrar aquí un proceso en que va a dar cambio total a todo lo que estaba pasando ya acá en Quito y en Guayaquil y en la región de Cuenca. Se va a producir, ¿no es cierto?, un pronunciamiento, el llamado pronunciamiento de Riego, el gran general, la restauración de la Constitución de Cádiz, que fue abolida por Fernando VII, y el 9 de marzo de 1820 se le obliga al rey a jurar de nuevo a la Constitución. Entonces, aquí va a pasar esto, ¿no?, que le estoy diciendo: la creación de nuevos ayuntamientos constitucionales y una participación política de las personas. Se le devuelve, por ejemplo, el cargo a Juan Antonio Jáuregui, que había sido alcalde constitucional, pero estoy hablando de un periodo en el que Cuenca y otras ciudades, eh, y aquí cabe resaltar, y quiero leer esto, ¿no? Otras ciudades habían proclamado su independencia, algunas de ellas consolidado su independencia y otras intentado. Aquí tengo un listado de épocas y de fechas. Esmeraldas, bueno, siempre se ha dicho que fue Guayaquil en 1820, el 9 de octubre, la que empieza. Los de Esmeraldas están siempre diciendo que fue Esmeraldas en agosto 5. Lo de Guayaquil es un movimiento innegable, gigante: cambio de gobierno, nuevo gobierno, independencia, ¿no? Se proclaman independientes, ya no autonomistas. Y en noviembre tenemos el movimiento de Cuenca, ¿no?, que se consolida como República de la provincia de Cuenca. Enseguida aprueba y acepta Azogues, que es parte de su territorio, y luego vamos viendo que si es el 4 en Azogues, el 10 en Guaranda, el Latacunga el 11, Machachi 11, Riobamba 11, Ambato 12, Loja 18, Saruma 26. Entonces, estamos viendo que es en toda la región, en todo el territorio de la audiencia. Esto es importantísimo, ¿no? Ahora, cuando Cuenca elige el 3 de noviembre ir hacia un gobierno independentista, declara su independencia el día 5 de noviembre y llama el 8 de noviembre a elecciones para representantes para que creen un plan de gobierno, una constitución. En ese momento se producen enormes cambios, ¿no? Estamos hablando de elecciones libres, pluralidad de votos. El método electoral cuencano tiene resonancia con las prácticas electorales gaditanas, permite la presencia de varios indígenas y alcaldes y tenientes pedáneos entre las autoridades que van a asistir al Consejo Plenario, que va a dar paso a la Constitución de Cuenca. Entonces, esto es importantísimo. No es solo están los gobernadores de naturales, alcaldes mayores, sino también están algunos caciques, varayos y por supuesto el pueblo en general. Aquí entonces yo quisiera que en la Constitución, el plan de la Constitución de Cuenca del 15 de noviembre de 1820, no se lea solamente como una constitución de antiguo régimen, como sí la era la de Quito de 1812, sino más bien tomemos en cuenta esto, ¿no? El sistema soberano del pueblo, republicano, democrático, presidencialista, en donde aparecen las palabras federalismo, justicia, educación, salud pública, bien común y división de poderes. Se crea un escudo de armas propio para Cuenca. Se toma al indígena como un símbolo y a la vez, pues bueno, ustedes conocen muy bien que a la vez de este proceso de expresión popular de lo de Cuenca, va a venir también la réplica realista, va a venir el coronel González a someter a la ciudad, y todo lo que se consiguió en noviembre va a perderse en diciembre. Es un gobierno que va a durar muy poco. De esto no quisiera quedarme porque la historia la conoce bien,
Pero sí quisiera nombrar aquí que en ese momento de la construcción de un gobierno republicano de la provincia de Cuenca, hay personas, hay muchas mujeres que destacan, son tomadas presas, pero quisiera citar a una, Margarita Torres de Ordóñez, la madre de Tomás Ordóñez, que fue uno de los que lideró el movimiento del 3 de noviembre. Estoy a punto ya de terminar, veo la desesperación de Guadalupe. Em, todo Tranquila, esto, sí, todo esto, ¿no es cierto?, se va a desaparecer por un tiempo, va a volver todo el gobierno español, va a destituirse a todas las personas que participaron, van a ir tomadas presas, juicios y más hasta que ya con un gobierno republicano de Colombia mucho más grande, más fuerte, con la ayuda también de tropas y del gobierno que está pues directamente vinculado con todos estos procesos, el de San Martín y el general San Martín, el gobierno de Colombia, va a partir desde Guayaquil una expedición hacia Cuenca vía Machala en 1822, en enero, que trae a Cuenca la División Unida del Sur, constituida por el ejército que viene con Sucre, por el que viene desde Perú, desde el Alto Perú, y, por supuesto, tras las campañas de Machala y Saraguro, el ejército unido bajo el mando del general de brigada Antonio José de Sucre entra a la Plaza de Cuenca el 21 de febrero de 1822. ¿Qué sucede ahí? No encuentra ya a los mandos militares, han huido. El coronel Carlos Torla sale un día antes, deja a la ciudad pues en manos de los republicanos, diríamos, ¿no? O de los insurgentes, o en este caso ya del gobierno de Colombia. El ayuntamiento constitucional, quiero insistir en estos nombres, ¿no? Está abierto a la Avenida del Ejército Unido, celebra la entrada de Sucre, celebra la entrada con iluminación de las calles, el clero acoge esta libertad, se celebra un Te Deum en la catedral. La presencia del general Sucre va a cambiar muchísimo esto. Estamos hablando de casi 2000 y pico de militares en Cuenca, una ciudad muy pequeña en ese momento, y se destituye pues a las autoridades españolas, ¿no? Por supuesto. Se crea un nuevo gobierno, se nombra un nuevo gobernador, el coronel Tomás de Eres, venezolano, que va a sustituir al gobernador cuencano, Antonio Arteaga. Y entonces, también, como parte de este proceso de cambio, una decisión administrativa muy importante fue la conformación en Cuenca, el 20 de marzo, de la Corte Superior del Departamento de Quito, es decir, del sur. Y dada la importancia y necesidad de un tribunal de justicia, aquí se va a crear con los mismos jueces que ya el Senado de Justicia de la Cuenca Independiente había propuesto para esa época. Por ejemplo, entre otros, Salvador de la Pedrosa o el doctor José María Lequerica, que finalmente no acepta, el doctor Miguel Gil Malo, que sí acepta y está aquí, y el fiscal Agustín Celi. Entonces, eso es importante, ¿no? Que cabe destacarse de esto, ¿no? Se anexa la provincia de Cuenca a partir de abril 11 y 12 de 1822. Se procede entonces hacia el norte para la campaña liberadora de Quito. Y es importantísimo decir que en esta campaña, que incluye militares cuencanos y de recursos cuencanos enormes, aquí está Silvia Vega y ella hizo un estudio cortito que valora este aporte de Cuenca en el proceso de la independencia de Quito. Y vamos a ver a cuencanos actuando tanto en Pichincha como en Junín y Ayacucho, siguiendo al general Sucre. Entonces, cuando Sucre arriba a las inmediaciones de Quito, en la noche del 23, va a pasar todo lo que ya conocemos y no voy a quedarme en la batalla de Pichincha, ¿no? El Ejército Unido obviamente va a ocupar Quito y va a los sucesos, pues ustedes los conocen muy bien. Lo que quisiera es ya simplemente terminar. En este periodo de cambios de gobierno, de revoluciones, de juntismo, autonomía y de guerras, se cambiaron los sistemas políticos, se produjeron muchas enseñanzas
una nueva cultura política que abreva de un mundo mucho más amplio, que permite unir las dos orillas, tanto el Atlántico como el Pacífico, ambos lados, ¿no? Y también cabe señalar que la historiografía local muy poco ha notado estos cambios interpretativos y tampoco ha cambiado mucho, pese a todas las investigaciones que se han hecho, publicaciones, el discurso nacional, de la historia nacional a nivel del país. Y la gran paradoja es que todos los cambios políticos y administrativos de esta época de revoluciones, que están relacionadas con la caída de la monarquía española y también con la monarquía constitucional española, y que esta monarquía constitucional española entregó de cierta forma más derechos a los ciudadanos y delegó más poderes a los ayuntamientos, pueblos y provincias de los que ofreciera la nueva República de Colombia a los departamentos y a los ayuntamientos. Esto sería todo. Muchísimas gracias y estoy atenta a muchas cosas que no pude decir, a responderlas cuando haya preguntas e inquietudes. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias, Ana Luz. Vamos a esperar que nos pongan las preguntas. Este es un tema y un periodo apasionante. Yo he ido apuntando algunas cositas que después de la presentación de Rocío, cuando abramos las preguntas y el diálogo, ahí me gustaría pues exponer. Este es un Muchas periodo gracias. apasionante. Gracias una vez más por tu participación. Vamos entonces a dar paso a la intervención de la doctora Rocío Rueda, perdón, me acordé de mi amiga, Rocío Rosero, con el tema La política, educación, pensamiento e interculturalidad, siglo XIX, los imaginarios de la modernidad, Ecuador entre la colonia y la república. Rocío es doctora en Historia y licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Católica del Ecuador. Es magíster en docencia para instituciones de educación superior por la Escuela Politécnica Nacional. Es miembro de número en la Academia Nacional de Historia. Es miembro de la Red de Historiadores Europeos Latinoamericanos, AILA, y es también miembro de la Asociación Internacional de Estudios Interamericanos, entre otras membresías que tiene. Es miembro además de varios grupos de trabajos, entre ellos pues denominaré el de ahí la TIMPAL, Trabajo Intelectual y Pensamiento y Modernidad en América Latina. Tiene asimismo varias publicaciones, las más recientes entre el 22 y el 25 tienen que ver con, voy a leer dos nada más, la construcción de las repúblicas en Hispanoamérica, José Joaquín de Olmedo, su participación en los congresos constituyentes de 1822-1830, que está publicado en el Boletín de la Academia Nacional de Historia. Desde la modernidad y globalización, los procesos de independencia conducentes a Pichincha en 1822, que forma parte del tomo 10 de las Memorias del Congreso Americano de la Libertad. Y Olmedo y el 9 de octubre de 1820, un movimiento de la modernidad, que está publicado en el Boletín de la Academia Nacional de Historia, el 208A. Como veremos, pues con Rocío, a quien tengo mucho gusto agradecerle por la participación, cuento con su amistad, al igual que con la amistad de Ana Luz, y agradecer pues por esto a las dos nuevamente por su invalorable participación. Cedo la palabra a Rocío, gracias. Buenas tardes con todos. Antes de iniciar la lectura de mi ponencia y que corran los inexorables 20 minutos, permítame, doctora moderadora, presentar mi saludo de agradecimiento a la Academia Nacional de Historia, al Instituto Panamericano de Geografía e Historia, por auspiciar este cuarto conversatorio sobre el siglo XIX. Asimismo, agradezco a usted, doctora Guadalupe Soasti, coordinadora de estos eventos académicos, por invitarme a participar en calidad de ponente. Además, saludar a mis colegas expositoras, doctora Ana Luz Borrero, doctora Sonia Fernández. También agradecer a Alexis y la presencia de algunos otros colegas y personas invitadas. Además, señalar que me tomaré 2 o 3 minutos más del tiempo señalado. En efecto, el tema está duplicado, está bastante grande porque se duplicó el título general de todo el conversatorio y mi tema concreto es
Imaginarios de la modernidad. Ecuador entre la colonia y la república. Hay dos preguntas fundamentales. Iniciaré por la primera, ¿qué es la modernidad? La segunda, ¿qué son los imaginarios? En cuanto a la primera, la modernidad fue una corriente europea de pensamiento que impactó en todos los ámbitos asociados al antropocentrismo y a la ilustración, que conllevó al uso y aplicación de la razón, ligados al desarrollo de las ciencias, las técnicas, las artes y la literatura, en el contexto de tres potencias en conflicto, España, Francia e Inglaterra. La visión antropocéntrica desplazó la hegemonía teocéntrica y tuvo impacto político en la organización del Estado secularizado, centrado al orden republicano, legitimando las ideas de soberanía y justicia antes regidos completamente por la monarquía y la Iglesia. En la modernidad del siglo XIX primaron las ideas burguesas, exaltación de la razón, importancia del individuo, del mérito, del progreso, de las ciencias y la libertad. Según Max Weber, la modernidad consagró la propiedad privada, el mercado, el contrato, la ganancia y la acumulación de capital como eje de orden social. Polanyi y Brudel profundizan en la construcción histórica del mercado como institución dominante de la modernidad. La burguesía estuvo integrada por comerciantes, financistas, manufactureros, profesionales de todo tipo y luego industriales aupados socialmente por el poder económico que posibilitó la expansión urbana, la circulación monetaria y más tarde el capitalismo industrial. Karl Polanyi señaló que el triunfo de la burguesía fue un proceso heterogéneo y contradictorio. Mientras proclamó la libertad e igualdad sociales, ocultó nuevas desigualdades, explotación laboral, colonialismo, exclusión y subordinación de otras clases sociales. Hegel en su libro Fenomenología del Espíritu, impreso en 1807, propuso una visión del tiempo espiral que supone el progreso y la solución de diferentes dicotomías. Por ejemplo, subjetividad finita contra naturaleza infinita, es decir, individualismo competitivo. Además, libertad versus vida comunitaria. La segunda cuestión, que son los imaginarios. Cornelius Castoriadis señala que un imaginario es una construcción sociohistórica que abarca el conjunto de instituciones, normas y símbolos, y válidos para un determinado grupo social. En su libro, La institución imaginaria de la sociedad, expone que un imaginario tiene consecuencias prácticas en la cotidianidad. Según Reinhard Koselleck, los imaginarios son ideas sociales, políticas, económicas, científicas, tecnológicas o religiosas que el ser humano del siglo XIX fue influenciado mediante la recepción de distintos discursos que crean imágenes mentales. Niklas Luhmann advierte que la idea de libertad generada en Europa en las burguesías antimonárquicas ha posibilitado crear ideologías con perspectiva futura. Asimismo, Walter Benjamin observó que las burguesías europeas decimonónicas imaginaron industrialización y división de trabajo para su riqueza y la de Europa. Al respecto, Friedrich Hegel comentó, América debe separarse del terreno sobre el cual ha transcurrido hasta ahora la historia universal. Lo que ha sucedido allí tan solo es el eco de un viejo mundo y la expresión de una vida ajena. Según Hegel, América debe crear su propia historia y la idea de independencia muestra acción de un sujeto colectivo. Adorno y Horkheimer, en su escrito Dialéctica de la Ilustración, lo contrastaron con la aceptada homogeneidad de la historia universal, que conduce a la absorción total de lo otro y a su desaparición en cuanto otro. Herder, en su texto Ideas para una filosofía de la historia de la humanidad, comenta que cada pueblo es la manifestación de una determinada comprensión del mundo.
Así criticó a Hume, a Robertson, Buffon, de Pau, por la concepción del buen salvaje asociada a la unilateralidad de las interpretaciones racionalistas, de modo que, para entender la alteridad y cómo la visión del otro que tuvo Europa fue fundamental para la construcción de la mentalidad ilustrada burguesa, esta visión fue recogida por Antonello Gerbi en su libro Disputa del Nuevo Mundo, una historia polémica. Volviendo a Herder, planteó que las individualidades nacionales están compuestas por pueblos diferentes, ninguno mejor, pese a la unilateralidad del pensamiento creacionista propuesto por la religión y de su obediencia interpretativa europocentrista. Enrique Dussel, 2 siglos más tarde, escribió Transmodernidad e Interculturalidad. Sugiere un diálogo en el pluriverso transmoderno, debido a la persistencia de los imaginarios europeizantes. Ahora revisaremos un poco de los hechos europeos y los impactos americanos de la modernidad. A fines del siglo XVIII, el auge económico de la burguesía europea, aunada a las pugnas internas imperiales por recursos ultramarinos y espacios comerciales para sus manufacturados, rompieron con la monarquía que frenaba su expansión, sustentada en los privilegios de la nobleza y de la Iglesia. En el siglo XIX, la crisis de la monarquía española fue provocada por la invasión francesa de 1808 y fue el detonante de la guerra tras un siglo de creciente rivalidad entre Francia, Inglaterra y España. A nivel interno, España sufrió un cambio de visión monárquica. En el periodo Habsburgo, hasta 1700, era plural, compartido a través de un conjunto de reinos, pero durante la dinastía borbónica, que terminó en 1824 con Ayacucho, era una monarquía imperial uniforme. Estos cambios provocaron posiciones encontradas por la redefinición de las relaciones en las tierras ultramarinas. Roig afirma que chocan la conciencia del hombre americano y las modalidades de desarrollo de la modernidad europea. La percepción de Europa era considerar civilizado y con ventajas al europeo y creer salvaje o bárbaro al otro, cualquiera fuera su nivel de cultura y o de preparación, imaginario que aún se mantiene en las sociedades latinoamericanas contemporáneas. En Quito, en la época colonial tardía, hubo una educación burguesa, ilustrada y moderna, con títulos universitarios otorgados por la Real, Pública y Secularizada Universidad de Santo Tomás de Aquino, actualmente Universidad Central. Allí, en los albores del siglo XIX, la élite quiteña, desde un horizonte intelectual de la ilustración cristiana, realizaba críticas, profundas críticas a la desatención de las autoridades y proponía muy interesantes soluciones acorde a esa época y a los altos conocimientos que tenía. En el periodo de la Revolución Quiteña, las juntas, a nombre de Fernando VII, comenzaron a gobernar en forma autónoma. En Quito se concretó la Capitanía General independiente del Virreinato de Nueva Granada, con miras a restablecer bajo su jurisdicción el antiguo territorio de la Audiencia, reincorporando a Cuenca y Guayaquil mediante el Pacto Solemne de Sociedad y Unión de las provincias que forman el Estado de Quito el 12 de febrero de 1812. Este documento corresponde a la primera Constitución y contiene elementos modernos como la Declaración de Derechos Personales y la división de poderes. Tras la derrota de la Revolución Quiteña, en España cobró vigencia el régimen liberal difundido desde las Cortes de Cádiz, apoyado por el Decreto de Libertad de Imprenta que posibilitó amplia circulación de impresos y periódicos liberales. En el escenario guayaquileño, el reglamento provisorio de 1820 dispuso la libertad comercial restringida por los grandes comerciantes limeños. Cabe señalar la importancia de los procesos electorales desde las primeras elecciones de 1809 para representantes a la Junta General, a la Junta Central,
y a las nacionales de 1810, para diputados a las Cortes Extraordinarias de Cádiz 1812 y a las Ordinarias de Madrid en 1814. Luego, en 1820 y 1822, en el trienio liberal, en los tres niveles de gobierno representativo, en las Cortes, la Diputación Provincial y los ayuntamientos constitucionales. En España, por la invasión francesa, surgió el movimiento nacionalista hispano transcontinental, con juntas locales de gobierno en apoyo a la monarquía de Carlos III, que luego abdicó en favor de su hijo Fernando VII y este en beneficio de Napoleón Bonaparte. Ello significaba que España sería dueña que Francia sería dueña de España y sus tierras de ultramar. En Cádiz, la burguesía, la pequeña nobleza ilustrada y el clero culto de Salamanca promovieron un congreso hispano ecuménico y constituyente con representantes ilustrados de ultramar que establecieron la constitución de la monarquía española promulgada el 19 de marzo de 1812, conocida popularmente como la Pepa. En el artículo primero, la nación española era la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Incluyó a los extranjeros por naturalización y a los libertos. En el artículo 4 se da potestad para legislar, para conservar y proteger con leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos que todos los individuos que la componen. Esta constitución refleja el espíritu de la modernidad, de la ilustración, incluye soberanía, tributación general, defensa de la patria española. Participaron como constituyentes Olmedo en 1812 y Rocafuerte en 1814. Hobbes, en Leviatán, señaló que la lectura de los libros de política y de historia de los antiguos griegos y romanos fueron causa de las ideas contra la monarquía. Entonces, se advierte que la antigüedad grecolatina constituía el mundo paradigmático de la civilización que había de adoptar como modelo para las nuevas naciones y para los estados y las naciones hispanoamericanas. Así la historia cobra importancia estratégica cuando la modernidad se apropia de la antigüedad para legitimar valores sociales, políticos y económicos. La historia es una articulación simbólica entre los referentes greco-latinos con los anglo-franceses y los sudamericanos con las culturas precolombinas. El neoclasicismo mostró su auge entre 1789 y 1815 en sus ideales de sobriedad, equilibrio racional y virtud cívica, que culminó en las independencias hispanoamericanas y con ellas la consolidación de la burguesía como actor político-cultural. Arturo Andrés Roy expone lo siguiente. Bajo esta lógica, Inglaterra era interpretada como heredera de la historia de Roma, mientras Francia aparecía asociada a la herencia política de Atenas. De forma paralela, los Estados Unidos emergían como una nueva encarnación del republicanismo clásico, equiparable tanto al modelo latino primigenio como a las repúblicas democráticas atenienses. Fin de las comillas. En América del Sur, el dominio de España culminó con la batalla de Ayacucho en diciembre de 1824. Previamente, en agosto de ese año, Simón Bolívar triunfó en Junín sobre las tropas realistas. Esta noticia inflamó el espíritu de poeta épico del ilustrado y político José Joaquín de Olmedo, quien escribió versos modernos cargados de historicidad antigua. Victoria por la patria, oh Dios, victoria. Triunfo a Colombia y a Bolívar gloria. Los jefes y la alegre muchedumbre consumen en acordes libaciones de Baco y Ceres los celestes dones. Pachacamac, el templo portentoso, tiempo vendrá, mi oráculo no miente, relevarás en Grecia el Areópago y en la humillada Roma el Capitolio. A partir de la modernidad se reconoce la historicidad de las poblaciones y la importancia estratégica de la historia para la vida y estructura de todos los pueblos. A partir de la teoría crítica se generan epistemologías que conducen a una utopía de libertad objetivada y convertida en independencias.
Conocida la independencia de Guayaquil, liderada por Olmedo y establecida en la Carta Provisoria o primer esquema constitucional regional, en 1820 Vicente Rocafuerte, en la carta abierta llamada Ideas necesarias a todo pueblo americano independiente que quiera ser libre, dijo: Permitidme desde esta capital de Pensilvania os envíe mi más expresivo parabién acompañado de los ardientes votos que dirijo al cielo por la felicidad de mi patria. Ahí fin de las comillas. Vislumbra los beneficios sociales sobre la independencia cuando dice: generalizada la instrucción pública por medio de escuelas lancasterianas y multiplicados los conocimientos elementales de las ciencias exactas de la agricultura, del comercio y de la economía política, habrá verdadera ilustración en las últimas clases de la sociedad. En cuanto a sus imaginarios políticos, critica a las monarquías constitucionales en estos términos: dispuestos ya los hombres, en general, a hacer uso de su razón, compararán los excesivos gastos de estas monarquías constitucionales, se refiere a España, Francia e Inglaterra, en la admirable economía del gobierno americano. Comprenderán, en fin, que el gobierno más perfecto es el americano, el único donde el hombre goza de las mayores ventajas de la sociedad con el menor gravamen posible. Así, la burguesía económica ilustrada transcontinental estaba segura de sí misma para asumir el destino de los pueblos. Europa y América estuvieron unidas por redes de solidaridad organizadas en núcleos filosóficos compartidos en tertulias entre el clero culto, la nobleza terrateniente, mercantil y naviera. Estos núcleos fueron las logias masónicas. Muchos americanos que viajaron a Europa para continuar su formación académica, militar, religiosa o representar a sus localidades tras la invasión napoleónica, Cádiz centró invitaciones para formar estas sociedades secretas nacionalistas. Olmedo fue uno de los iniciados y juramentados en la política liberal. A efectos de alcanzar su propia justificación, la burguesía organizará un discurso ambiguo. Sobre la masonería, Bolívar expuso: en el seno de la francmasonería se adquieren grandes virtudes y se descubren grandes genios de la acción y el pensamiento. Las logias masónicas estaban constituidas por las burguesías españolas, francesas, inglesas y estadounidenses. Todos sus miembros se apoyaron mutuamente mediante redes complejas de comunicación hasta el cambio de régimen. Pero una vez logrado este propósito, confrontaron entre sí, debido a sus intereses sobre América, cuyas influencias pesaron sobre los libertadores y las burguesías locales asociadas a tal o cual tendencia filosófica. Así, Jeremy Bentham tuvo influencia en Bolívar en la laicidad y practicidad educativa para la producción. Bolívar pretendió consolidar la independencia política y económica de los países suramericanos respecto de Europa y Estados Unidos. De allí que amplió su influencia a Perú y Bolivia, actuó como jefe supremo, presidente y finalmente dictador. En el periodo bolivariano, 1819 al 30, sucedieron algunos congresos como el de Angostura, Cúcuta y el Anfictiónico. Suramérica ingresó al sistema capitalista. Desde el Distrito del Sur de Colombia, Olmedo pidió a Bolívar gestione compradores europeos para el cacao y tratados conforme a la libertad de comercio. La transición de la monarquía a la burguesía republicana ocasionó una devastadora crisis económica y bancaria internacional producida por la especulación de los inversionistas ingleses que apoyaron las guerras de independencia con grandes ganancias para los inversores. En 1825, a causa de la inflación y a la brusca caída de las tasas de interés, presionaron por el pago de la deuda y el retiro del dinero causó el cierre de más de los 12 más importantes bancos ingleses y un cataclismo económico europeo, otro en América del Sur y, por supuesto, en los Estados Unidos. Olmedo presenció este descalabro porque fue plenipotenciario del Perú nombrado por Bolívar para gestionar préstamos en Londres y París.
En cambio, el cambio de régimen desestructuró la antigua organización fiscal y con ella hubo disputas políticas y regionales por el control de recursos y el suministro de bienes públicos. Los costos de defensa y de seguridad se duplicaron. Prados señala que una de las nuevas repúblicas, cada una de las nuevas repúblicas se enfrentó al desafío de crear un nuevo sistema fiscal y monetario y un mercado financiero nacional. Años más tarde, a propósito de la firma de Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con Inglaterra, Olmedo cambió su posición respecto de Europa. Claro que se afirmó, pero las ideas de Olmedo nos llaman poderosamente la atención este cambio de percepción. Cada tratado con las grandes potencias es una amenaza a la existencia o reposo de los estados americanos. No se busca más que pretextos y motivos para deprimirnos, sacar más y más ventajas cada día. También nos alucinan con las palabras igualdad y reciprocidad. ¿Qué frutos nuestros se expenden en Inglaterra o Francia cuando ellos nos sobreabastecen de sus productos naturales e industriales? Para concluir, los imaginarios del siglo XIX se entrelazan con el positivismo. Benjamin dijo que las filosofías idealistas habían hecho del progreso el rasgo característico de todo el curso de la historia. Echeverría, desde otro ángulo, concibe la modernidad como un contexto emancipador en suspenso y potencial, es decir, el deber ser, ¿no? Que se instala como imaginario de las sociedades occidentales y como paradigma que plantea soluciones de carácter prospectivo. Kaplan advierte la gran contradicción de los estados latinoamericanos porque los imaginarios de independencia, igualdad y soberanía de la monarquía española pasan a la dependencia monárquica de Inglaterra en calidad de deudores y dependientes en el orden económico y político internacional de minorías nativas y extranjeras. Además, la organización jurídico-política, deber ser, se convierte en una paradoja que posterga la realización de los principios democráticos liberales que promueve. Así, la libertad y independencia y soberanía se convierten en una utopía. Gracias por escuchar. Gracias, Rocío. No serías Rocío si no te tomas los 2 minutitos más, así que complacidos. Gracias. Gracias, una linda exposición, una interesante exposición. Las dos exposiciones nos ubican en un periodo de principios de la primera mitad del siglo XIX, donde pues hay muchas cosas, muchas preguntas, muchas interrogantes todavía para poder ir esclareciendo, ¿no? Sobre todo porque es un periodo, son como unos primeros veintitantos años, 22, 25 años, donde se va de alguna manera disputando si continúa la monarquía o si hay un paso, un cambio a la república, a esas nuevas formas de gobierno y de organización de las sociedades. Hay algunas, en lo que nos van enviando las preguntas, eh, yo quisiera comentar pues que este es un periodo que a mí me gusta mucho, me llama mucho la atención, sobre todo por este cambio de organización política que desde las historias particulares de cada uno de los países y desde esas miradas independentistas, pues nos han de alguna manera colapsado los entendimientos más amplios, ¿no? Y que es una muy buena, yo creo que los dos trabajos que hemos escuchado hoy en la tarde nos invitan a tener o a poder realizar otras miradas, a poder realizar otras discusiones, otras lecturas, otros entendimientos, ¿no? Como Rocío plantea en algún momento en algún artículo suyo, yo creería también que en este momento histórico, se deberían hablar de las Españas, ¿no? Las Españas, unas Españas porque lo que está en juego, en el fondo, es cómo se va a organizar para los nuevos aires, para los nuevos tiempos,
la península y los territorios que allende la mar, pues se denominó después por la historiografía las colonias, ¿no? Que en realidad para esa época eran provincias dentro de lo que era la estructura de la monarquía borbónica de España. Es un tema apasionante, yo lo pude también topar de alguna manera en el libro de Carlos Montúfar para poder explicar y entender la venida del comisionado regio a estos territorios, y es ahí donde yo encuentro esta dicotomía, ¿no? De cómo se van a formar, cómo se tienen que formar, cómo tiene que modernizarse también España para poder no perder los territorios que tenía ya organizados, que los Borbones los tenían organizados. Pero bueno, como digo, es un tema apasionante que será muy importante, pues ojalá lo volvamos a retomar en otro momento para poder conversar sobre esto. En lo que nos van llegando las preguntas, tenemos aquí de Jorge Moreno Ego. Felicitaciones a Sonia, Ana Luz y a Rocío por los trabajos que han expuesto en esta reunión. De Silvia Vega, saludos a Ana Luz, siempre muy interesantes tus aportes. Tengo un par de preguntas. La primera pregunta para Ana Luz dice, ¿cómo interpretar la presencia de indígenas como Sangurima en instancias del poder local reservado para las élites? Esa es la primera. Y la segunda, dice, la posición política de los cuencanos, las idas y venidas posjuntistas que relatas y la instalación del gobierno de la Audiencia de Quito por algunos años parecería mostrar la inclinación realista de los cuencanos. ¿Qué cambió después para que impulsen la independencia? ¿Mero oportunismo de apegarse al bando que adquiriría más poder u otras razones? Ana Luz, ¿estás por ahí? ¿Nos estás escuchando? Sí, estoy aquí, estoy escuchando. Muchas gracias a Jorge por las felicitaciones. Felicito también a Rocío y gracias por la pregunta, Silvia. Eh, Más o menos, ¿no es cierto? Para responder la primera parte, de por qué o cómo interpretamos la presencia indígena, como la de Sangurima en el caso de Cuenca, en instancias de poder que estuvo reservado para las élites antes de la aplicación de la Constitución de Cádiz. La gran transformación política que va a iniciarse, que coincide y porque es parte del mismo proceso de cambio, de transformación del antiguo régimen al nuevo régimen, de la caída del rey, de la caída y la crisis borbónica, y viene todo este cambio que la Constitución de Cádiz representa. Recordemos a los diputados, que ya habló Rocío también mucho, y la parte teórica muy, muy bien sustentada, Rocío. Yo solo me puse a hablar ya no de lo teórico, sino de lo que he ido encontrando en las investigaciones. Lo teórico, por suerte, Rocío lo llenó, ¿no? Entonces, cuando veíamos que los distintos diputados, tanto de la América como Filipinas o las de España, que decía Guadalupe, y de la propia España, estaban proponiendo una nueva constitución, en esas discusiones se veía la importancia enorme, y ya nombró también Rocío, de la presencia de grupos de representantes, de diputados en España que representaban a los pueblos que eran afrodescendientes, ¿no? Entonces, estamos hablando de indígenas filipinos, indígenas americanos, filipinos, y también afro representantes, incluso diputados de origen afro, que estuvieron presentes en España. Uno de los cambios enormes, y ahí Silvia pues podría interpretarse esto mucho más fácilmente, uno de los cambios enormes es dar derechos de elecciones y de representación, de tener voto, de derecho a la representación, tanto a los indígenas como a muchos de los afros que eran afrodescendientes o libertos, los que apoyaron también al rey y que les dan todos los derechos de ciudadanía. Tal vez esa palabra no la dije, pero lo digo ahora, ¿no? Y refresco la memoria de las personas que me estaban escuchando. La
juntamente con la soberanía del pueblo, elecciones y representación, vienen los derechos de ciudadanía. Si son ciudadanos, pueden ellos formar parte de un gobierno local de elección, por supuesto, de elección libre, de aquellos miembros de que tienen derechos de ciudadanía, incluso los extranjeros, ¿no? Creo que ya lo dijo Rocío, a los extranjeros se les da derechos de ciudadanía. Entonces, con esos derechos de ciudadanía, las personas podían elegir a sus representantes locales y también a los diputados nacionales y a los diputados que los representarían de nuevo en España, ¿no? En las elecciones que ya no se hicieron o que estuvieron próximas a hacerse, pero ya romper totalmente con el régimen colonial español, pues va a dar lugar a que esto ya no proceda. Pero entonces tenemos a estos indígenas pudiendo participar como miembros de los cabildos, en este caso ayuntamientos de elección popular. Allí sería brevemente la primera respuesta. ¿Qué pasa con la posición política de los cuencanos, de estas idas y venidas, ¿no es cierto?, posjuntistas, que decía Silvia, y la instalación del gobierno, del gobierno, de las juntas de gobierno de Quito? En las idas y venidas, yo no creo que estos, tal vez estoy tomando esa idea para ir hacia la palabra. Muchos, lo debemos conocer, ¿no? Que muchos de los que se convirtieron en independentistas, en insurgentes, o la gran mayoría, si no la totalidad, eran fidelistas y eran realistas. Muchos. Voy a hablar de algunos nombres. Por ejemplo, del mismo San Martín, del mismo Bolívar, del mismo Andrés de Santa Cruz o del mismo Lamar y de muchos otros. Entonces, antes de que empiece a sembrarse esta idea de que podemos hacer un cambio político o que podíamos independizarnos o podíamos crear un gobierno autonómico. El de Quito es el que triunfa, porque antes también hubo en las ciudades de Montevideo, en 1808, en 1809, en julio, en La Paz. Charcas, La Paz, Montevideo, están tratando también de participar con gobiernos autonómicos. El que triunfa es el del 10 de agosto en Quito. Entonces, la gente que estuvo participando allí, el mismo conde de Castilla, Ruiz de Castilla, él es un realista, pero está formando parte de un gobierno autonómico. Entonces, hay que ver que las posturas de las personas pueden transformarse en su propia vida, que de ser fieles al rey deciden pues alejarse y construir o pensar en construir un gobierno propio, un gobierno americano. La independencia va surgiendo mucho más lentamente. La idea de independencia no está en el 10 de agosto todavía, tal como lo vemos hoy. Entonces, ese proceso es sumamente interesante. Y muchos de los cuencanos que estuvieron apoyando a los quiteños han sido invisibilizados por la historia. No quiere decir que los cuencanos tenían una inclinación realista, alguno que otro sí, pero recuerden, ¿quién tenía el poder? ¿Quién tenía los soldados? ¿Quién tenía el mando? ¿Quién tenía la voz? ¿Quién tenía el púlpito? ¿Quién tenía el mando en la iglesia? Eran españoles y eran fieles al rey y estaban muy cercanos al gobierno de uno de los líderes de la contrarrevolución quiteña, uno de los más graves eh, persecutores de la Junta quiteña, que fue el virrey en el Perú, ¿no? El virrey Abascal. Entonces, pocos cuencanos estuvieron tal vez en esa posición de puramente realistas. La mayoría de ellos, yo voy a nombrar a cuatro, ya yo lo dije, a Quintián Ponte en radio, obispo Aymerich, el gobernador, el teniente letrado, Tormaleo, López Tormaleo, y también estaba el alcalde español, Juan Jáuregui. Entonces, estos señores eran españoles y estaban, por supuesto, a favor del rey. Pero habían otros españoles de otras partes de América, como por ejemplo el propio Francisco Calderón en Cuenca,
Y habían algunos quiteños que residían en Cuenca, que fueron tomados presos por solamente ser Quito, por solamente ser quiteños. Entonces, yo sí creo que deberíamos ampliar el abanico de esas personas que estuvieron a favor de, de- de la independencia o del gobierno de Quito, porque sería de la autonomía de los gobiernos autonómicos. Habría que abrir, y no quisiera aquí a dar más nombres, pero voy a dar el de uno solo. Hay un señor Calderón y Salazar del que no se dice casi nada. Lo hace Manuel Carrasco, está todo el tiempo hablando de él. Y él es amigo y compañero de Montúfar en las aulas en Quito. Es un cuencano que va a estar apoyando la llegada de Montúfar. ¿Cuánta gente esperaba también para apoyarle a Montúfar en su llegada? Entonces, el juicio de Salazar y Calderón de Calderón y Salazar, perdón, y el juicio de Salazar y Piedra, los dos son Salazar por algún lado, los dos juicios nos enriquecen muchísimo para ver la posición de los cuencanos, no todos tan realistas, pero tampoco era un pecado ser realista, tampoco era un pecado en esa época y más bien dicho, eh, esas posiciones fueron cambiando. No sé si fueron simple oportunismo, Silvia, porque es tan fuerte la firmeza con la que se defiende Salazar y Piedra, el alcalde, y tan fuerte la firmeza de este pobre hombre que de Cuenca va a parar en España y que luego quiere acercarse, intenta acercarse a Joaquín, perdón, a José Mejía Lequerica, intenta acercarse a José Joaquín de Olmedo, intenta acercarse a que le defienda. Él está preso en España, se encuentra en Astorga y hay tantos más que no tuvieron voz para defenderse. De Joaquín Calderón y Salazar no volvemos a saber nada más, pero yo creo que él era un gran defensor del gobierno autonómico de Quito, del que poco se ha dicho o poco se sabe. ¿Qué cambia para que se impulse estas posturas, ¿no? Yo creo que está cambiando todo. Está cambiando 1810, julio de 1810, tenemos ya lo de la caída del virrey en Santa Fe de Bogotá. El virrey cuando lo nombra de nuevo tiene que ir a parar en Panamá o tiene que esconderse. Va cambiando tan rápido. Son unos años de una evolución enorme y también hay que ver que algunos de estos militares de gran prestigio españoles van a ir a jurar la lealtad a los insurgentes. Entonces también hay, voy a decir un nombre en Cuenca, ¿no? El coronel Francisco Tamariz. Él decide unirse a los rebeldes. Él decide unirse a los rebeldes. Eso es súper importante. Vino acá como uno de los funcionarios, más bien dicho, de los militares de alto rango que iban a aplacar a los grupos insurgentes, pero él cambia de bando siendo español. Entonces, hay que ver todo eso. ¿Sería oportunista? Puede ser. Pero una de las cosas que se dice, que cuando estuvo preso, tuvo oportunidad de empaparse de todo lo que estaba moviendo a la gente acá por una nueva luz, ¿no? Por esto que se ha dicho, pues sí, en la historiografía tradicional, ¿no? Quito, Luz de América, en un sentido que obviamente no podemos olvidar, ¿no? Entonces, creo que Silvia, no sé si te he contestado las preguntas y si hay alguna otra. Gracias, Ana Luz. Bueno, no hay otra pregunta. Silvia ha puesto que dedito arriba, así que muy bien. Felicitaciones. Además, hay varias felicitaciones a quienes han intervenido esta tarde. Y yo, en lo que se animan a preguntarle nuevamente a Ana Luz o a Rocío, voy a plantear algo para a Rocío, porque como bien señala, completamente de acuerdo con todo lo que acaba de decir Ana Luz, esta época es un periodo donde se conjugan, donde se cocinan y donde cambian muchas cosas. Y aquí quisiera yo hacer también una lanza hacia atrás, porque varias de las cuestiones que se están dando en este periodo precisamente devienen de las reformas borbónicas. Y es un periodo vilipendiado en la historia latinoamericana en general, en la historia ecuatoriana en particular, y que habría que volverlo a revisar para saber
por qué estos cambios que se dan en la primera década del siglo XIX y en la segunda, o sea, de dónde aparecen los conceptos de ciudadanía, el de república, el de democracia, o sea, no aparecen de la nada, ¿no? Siempre hay unos antecedentes. Y relacionado a esto, y es la pregunta que le quiero hacer, más que pregunta, comentario a Rocío, es el hecho de que ¿qué peso consideras tú que tiene la aparición de las logias masónicas en los cambios políticos de este periodo, tanto en Francia como en España mismo? Como en España ese movimiento se va dando muy subtersticiamente, cómo la actuación de la sociedad de Lautaro para toda la América Latina es importante en este proceso. Rocío, el micrófono. Listo. Gracias. Es muy interesante este periodo de estas reformas borbónicas. Hablaste luego de la importancia y la influencia, qué injerencia tienen las logias masónicas en este proceso. Yo creo que mucha y decisiva injerencia. Acordémonos que todo este proceso de modernidad arranca de la importancia y la independencia, por cierto, arranca de una importancia básica para la nobleza media, o sea, la nobleza ah, que no tiene precisamente las grandes extensiones de territorio. Yo diría que son la nobleza segundona, que tiene la posibilidad de enfrentarse o de tener la opción de trabajar en las universidades. Entonces, es una nobleza que se va acrecentando de conocimientos. Es una nobleza intelectual. Esta nobleza intelectual, las logias, significa prácticamente el logos, es decir, el conocimiento acopiado a través de la palabra, funciona y se enriquece una determinada comunidad que se llamaría logia, ¿no? Entonces, en estas logias aparecen todas las nuevas ideas. Ideas de estos personajes que se formaron en derecho, que se formaron en la revisión de todo lo que estaba en boga en ese momento. Acordémonos que es la modernidad, están en el proceso de ver Inglaterra, Francia y España de tener el poder de comercio y el poder de los recursos y el poder de captar la mayor cantidad de mercancías, venderlas e implantar un poder económico. Entonces, las logias adquieren para mí, un centro fundamental donde se difunden todos los nuevos conocimientos y saberes. Acordémonos que en las logias pertenecen religiosos de diferentes comunidades, no es que las logias eran exclusivamente civiles, ¿no? Entonces eran militares, eran personas del común, pero todas ellas prácticamente relacionadas a la economía y al comercio, ¿no? De tal manera que la idea de autonomía funciona fundamentalmente para establecer las posibilidades de expansión y de aseguramiento de sus negocios. Por ejemplo, hay una gran importancia de la venta del cacao, pero el cacao del Ecuador estaba, o sea, dependía prácticamente de la autorización primero del Virreinato de Lima en una parte y luego del Virreinato de Santa Fe, Nueva Granada. Pero sin embargo, a pesar de que estuviera perteneciendo a Nueva Granada, quienes tenían el poder comercial, el Perú. Y entonces, Ecuador, lo que sería Ecuador y prácticamente Guayaquil
En esta misma asociación, porque estaban dependientes del gobierno del Perú, tenían que pedir el permiso correspondiente. Y entonces lo que se buscaba era tener un poco de espacio para poder vender. Finalmente, querían buscar una salida a través de Panamá que les posibilitaría tener la opción de vincularse directamente con Europa. Luego tenemos la autonomía, por un lado, que buscaba además soberanía, el espacio de poder autogobernarse. Luego, recordemos, Ana Luz hace un momento comentó esta vinculación de los diferentes grupos em, sociales en el territorio y del pueblo. Recordemos que la democracia realmente se ejercitó aquí y durante el periodo Habsburgo fue uno de los aspectos fundamentales. Y por eso es que en el periodo borbónico se trata de mantener esta autonomía de los pueblos basados en los cabildos y la voz de toda la gente. Es decir, no es que aquí la gente carecía de voz y voto. Sí buscaba cabalmente esos espacios de representación y a través de la Constitución española de la monarquía se posibilitó esta situación. Ahora, ¿por qué hay toda esta serie de cambios? Recordemos que hay un rey felón y la pugna se da porque el rey, o sea, Fernando VII, no responde a lo que significa las Españas, ¿ya? El rey prácticamente firma y luego procura atacar y retomar el poderío absoluto. Entonces, ¿qué es lo que busca las personas? Busca un espacio o una posibilidad, ¿no es cierto?, de establecer una secuencia de sus aspiraciones. Entonces, ¿y cuál eran sus aspiraciones? Era la libertad, era el comercio y la potencialidad para ser, ¿no? Que era lo que de una u otra manera, a través de determinadas formas de presencia militar, dependiendo de los militares en, en sus posiciones, porque no todos fueron muy belicosos con la gente, pero otros sí aplacaron la potencialidad de la gente y no precisamente con buenas maneras. Entonces se da una, una efervescencia social. Eso hemos visto un poco con la presencia de las tropas y el virrey Abascal, ¿no es cierto?, en parte de los territorios. Creo que habría comentado básicamente lo que tú me pediste, la influencia de los grupos de pensamiento alternativo, que es el pensamiento de las logias masónicas Así es. prácticamente, y su influencia en el territorio ecuatoriano, porque hubo una circularidad tanto en todo el territorio de América, porque venía la influencia desde los Estados Unidos, desde Inglaterra, y desde Francia. Así es. Gracias, mi querida Rocío, como siempre, pues, y esto es, yo me he quedado con el gustito de estas dos intervenciones muy acotadas para lo que es el siglo XIX y la primera mitad del siglo XIX. Me quedan muchas dudas, pero ya estamos avanzadas en el tiempo. Esto lo único que me invita a mí es a que podamos organizar otra reunión, otra charla, ojalá para el próximo año, porque hay muchas cosas que conversar del siglo XVIII, las sociedades de amigos del país, cómo todo esto organizaron, todo este periodo primero de las Españas y luego todo como la insurgencia con Bolívar de la República, ¿no? Son tres temas importantísimos a discutirlos, que la historia nacional pues
borró así de solamente bajo el subtítulo de La Gran Colombia. Pero bueno, Independencia y Gran Colombia. Entonces yo pondría con signos de interrogación a los dos conceptos. Gracias, Ana Luz, gracias, Rocío, gracias, Sonia, que aunque ya se fue, gracias a todos y quienes están asistiendo el día de hoy. Hemos tenido en presencia 18 personas, en Facebook, bueno, ya nos dirá Alexis cuántos más. Me siento muy agradecida con todos quienes no solamente aceptan participar, sino quienes asisten. Este ha sido un esfuerzo grande que lo estamos haciendo desde la Comisión de Historia del IPGH, en mi caso con el apoyo de la Academia Nacional de Historia. Gracias a todos nuevamente y buenas tardes. Alexis del micrófono. Hola, hola, ahí, ¿sí? Sí, ahí está bien, Gracias, ahí. Doc. Antes de que se me vayan, bueno, ya quedaron pocos participantes. Esta fue la cuarta entrega de este conversatorio. Si ustedes quieren conocer un poco más de este conversatorio que está clasificado en 5 charlas, pueden revisar nuestro canal de YouTube. En YouTube está la charla 1, charla 2, charla 3 y esta charla 4 en el transcurso de hoy o máximo hasta mañana ya estará anclada en nuestro canal para que puedan tener un hilo conductor de todas estas temáticas que se han abordado a través de profesionales expertos en esta rama de la historia. Muchísimas gracias. Hasta una próxima ocasión. Por favor, que estén pendientes de nuestras redes sociales para informarles acerca de más eventos y actividades científicas. Muchísimas gracias. Hasta pronto.